Hoy vamos a seguir con este tema que tiene mucho fundamento en economía del transporte y tiene que ver con las externalidades. ¿Alguien que me pueda o que nos pueda contar a qué le suena esta vaina de externalidades del transporte? Hola, ¿alguien? No sé, de pronto los impactos eh, positivos y negativos que se tienen Los con impactos, respecto a lo que pasa, ¿no? no te entendí, En Valeria. el ¿Los entorno. impactos de qué? Perdona. ¿Qué dijiste? ¿Los impactos de qué? Perdón. Los impactos negativos y positivos generados por, no sé, personas, por los medios de transporte, por la operación en sí, Bueno, muy que bien. son como, no, no sé. Vas bien. Falta complementar la definición, pero digamos que vas bien encaminada. Voy a seguir, ¿vale? Entonces, como decía Valeria, aquí una externalidad es básicamente cuando en un mercado, y piensen en un mercado de transporte, las personas que no están directamente involucradas en la operación de dicho mercado se ven afectadas, positiva o negativamente, también como decía Valeria, perdón. Y esas externalidades que se pueden cuantificar pueden implicar unos costos o unos beneficios para la sociedad. ¿De acuerdo? Y como su nombre lo dice, estas externalidades, a no estar directamente relacionadas con la operación de ese mercado, digamos que entonces nos van a producir unos efectos secundarios, unos efectos no esperados, generalmente por fuera de ese mercado de transporte. Y por eso aquí digo en la diapositiva que los compradores y vendedores de ese mercado o participantes de ese mercado generalmente no los tienen en cuenta. Cuando se ofrecen y se compran servicios allí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo tengo mi negocio o mi actividad y yo estoy pendientes de eso, de cuánto me cuesta, de cuánto tiempo me tardo, qué recursos necesito. Y entonces, esas decisiones que yo estoy tomando están afectando a terceros que no tienen nada que ver con mi operación. ¿De acuerdo? Y esas externalidades hacen que los mercados no estén equilibrados. Por eso en muchos casos es necesaria, o en muchos mercados es necesaria la intervención del gobierno para regular esos mercados y tratarlos de hacer lo más eficientes posibles. Esa es la idea general de lo que es una externalidad. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a ir durante la clase desarrollando la idea y poniéndole números, pero quiero saber antes de seguir si alguien tiene alguna duda. No, todo claro por el Bien, momento. Sofía, gracias. Sí, agradezco que me respondan, por favor. Gracias, Sofía. Y entonces, para irle dando forma a esto de las externalidades, aquí tenemos dentro de los costos de transporte dos tipos de costos. Costos internos y costos externos. Nos vamos a ir con el azulito que seguramente lo tenemos, es más fácil de identificar. En los costos internos del transporte tenemos costos de operación, es decir, cuánto me vale la gasolina para echarle el bus, cuánto me vale el salario del conductor del bus, cuánto me vale el mantenimiento del bus, cuánto me valen los equipos, etcétera. ¿De acuerdo? En los costos de infraestructura, pues está claro cuánto me vale el pavimento, la maquinaria, los predios, etcétera. Y el lado de tiempo, pues cuánto nos vale el tiempo que estamos empleando en movilizarnos.
Aquí salen lo que les decía, salarios, combustibles, mantenimiento, seguros también está. En infraestructura tenemos construcción. También podemos tener en infraestructura costos de mantenimiento. Y en tiempo tenemos pues tiempos de acceso, tiempos de espera, tiempos de viaje, tiempos de transbordo y algunos otros. ¿De acuerdo? Vean que todo lo que está en azul son actividades, costos, platas, tiempos que están directamente relacionadas con la operación del servicio. Si nos vamos al cuadrito rojo, ¿qué creen que podríamos poner ahí? Ayúdenme, por favor. Si no me quieren ayudar, digan, no, profesor, siga. Digamos, en la infraestructura en construcción, que la construcción valorice lo que está aledaño a ella. Sí, sí, pero ¿qué dame palabritas para poner debajo de la cajita roja? Valorización. Valorización. Bien. ¿Alguien más? Daniel. Contaminación puede ser. Contaminación. Muy bien. Una última. No, Ayuda. no sé si la lluvia pueda entrar ahí. La lluvia. No te entiendo muy bien lo que quieres decir. Cuando hay inundaciones y lluvia, hay costos externos, ¿no? Tengo Sí, entendido. pero ¿qué tiene que ver la lluvia con la operación de un mercado de transporte? Que se paraliza. Sí, pero la lluvia no está directamente relacionada con no está, mejor dicho, opere o no opere un sistema de transporte, va a llover o va a haber huracanes. ¿Me explico? Ah, ok. Sí. Pero está bien para que vayamos poniendo en orden nuestras ideas. Luis, yo tengo otro. Dime, José. No sé si un impuesto, ¿De? no sé, un impuesto, por ejemplo, a las tarifas, no sé, algo por el estilo. No, porque eso estaría más bien en el lado azul, porque una tarifa sí está directamente relacionada con la operación del mercado. ¿Sí me explico? Mírate Vale, lo que está, mira lo que está en rojo, que están los siniestros viales, muertos, heridos, latas, choques, la contaminación, que lo dijo Daniel, el ruido producido, los efectos del cambio climático, los consumos de suelo que tienen que ver algo con valorización o efectos barrera. Vean que lo que está en rojo son cosas que pasan por operar un mercado de transporte. ¿Sí? Pero ustedes creen que, no sé, un operador de Transmilenio tiene en su PIG, en sus presupuestos, en sus costos, tiene alguno de estos datos o alguno de estos elementos incluidos en su presupuesto de operación? No. ¿Cierto que no? Nadie, imagínate que yo siendo lo más práctico, yo soy dueño de una empresa de buses aquí en Bogotá y yo no pongo como costos las personas muertas o el efecto sobre la salud que está produciendo mis buses al quemar diésel o el ruido que le produce o los efectos en la salud que podrían producir el ruido que están haciendo mis buses en cierto barrio, el cambio climático pues mucho menos y así. Esos son temas que son externos a la operación del mercado de transporte. No sé si ahora está un poco más claro. Profe, ¿a qué se refiere con efecto barrera? Ya te respondo, Camila. Pero quiero que vean la diferencia, que son cosas que en mayor o menor medida se pueden monetizar, pero nadie las está pagando, ni nosotros como usuarios,
ni la empresa Transmilenio, ni los operadores de Transmilenio, ni los operadores de los buses azules, ni el operador del metro. Nadie está pagando por los cuadritos rojos. ¿Sí me siguen o no? Luis Ángel, una pregunta. Dime, José. No, o sea, la siniestralidad no podría ser algo, un costo interno en la operación, si es algo que pasa común. Ya voy para allá, pero antes quiero que si quedó clara la diferenciación de entre rojos y azules, o hay alguna duda. Sí, Profe, súper claro. iba a decir que pues si se toma en cuenta, ¿no? Al momento de pues hacer la auditoría para la construcción de algún sistema de transporte o algo, Sí. sí se toma en cuenta pues el ruido y la contaminación y sí puede que o sea, la empresa llegue a pagar por eso. Eh, pue- puede que estés diferenciando, ahí puede haber un error en lo que tú dices, Valentina, y es que Ujú. eh, cuando yo planifico un proyecto, yo hago un análisis costo-beneficio y eso sí lo puedo poner ahí, pero el operador de transporte no está pagando por eso. ¿Sí me explico? O sea, operadora, ¿a qué te refieres? O sea, la empresa C99, quien opera unos buses de Transmilenio, Ok, sí, ¿sí? sí, sí. Ese es el operador, ¿vale? Pero voy a responder unas preguntas antes. Camila me preguntaba que qué era un efecto barrera. Un efecto barrera en una ciudad, imagínense el Transmilenio de la autopista. El Transmilenio de la autopista está creando un efecto barrera que es súper difícil de cuantificar porque imagínense si ustedes viven a un lado de la autopista y su mamá vive justamente enfrente de la enfrente, pero al otro lado de la autopista. Ese es un efecto que está separando la ciudad, está creando una barrera porque es súper difícil ir de un lado al otro de la autopista. Si están a pie, pues tienen que irse a buscar un puente peatonal, lo que hace que una distancia, no sé, de 80 metros caminando se puede convertir fácilmente en 500 y si es en carro ni se diga. Eso es un efecto barrera. Estamos partiendo la ciudad y estamos impidiendo ese flujo de movimiento entre diferentes zonas. ¿Sí te quedó claro, Camila? Sí, profe, ya, clarísimo. Ok. Gracias. Y María Valeria me pregunta por qué la siniestralidad no entra en los seguros. Esos son dos temas diferentes, María. Eh, una cosa es, por ejemplo, un seguro que tú estás pagando por los daños, por ejemplo, el SOAT, ¿sí? Tú estás pagando hasta cierto límite por unos daños a personas o un seguro de responsabilidad civil que muy poquita gente lo tiene en un carro, tú estás pagando, depende de la cobertura, unos daños materiales y unos daños humanos. Aquí lo que estoy hablando es, por ejemplo, cuánto vale una persona muerta. Ya vamos a ver algunos números al respecto. ¿Sí quedó claro, María? Y se me olvidó la última pregunta que fue de viva por voz. Si me la recuerdas. Profe, creo que era la misma porque yo decía lo de siniestralidad en la Eso. operación, pero ya me quedó claro con lo de los seguros. Ok, perfecto. Un momento, por favor. Perdón, muchachos, ahora sí vuelvo. Entonces, ya una definición dentro de externalidades de transporte
básicamente estas externalidades son fallas en el mercado. Fallas en el mercado y tenemos que entrar o deberíamos entrar a corregir. ¿De acuerdo? Y ya espero viendo esto, vamos a viendo lo anterior, entonces son el efecto, imagínense que el dueño de una empresa operadora de buses está obviamente haciendo su negocio, su empresa, generando empleo, pero yo que voy cruzando la calle por ahí despistado, coge el bus y me atropella. Eso es un efecto negativo sobre mí de las actividades de un actor económico, ¿de acuerdo? Que no se está teniendo en cuenta. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más clásico? Bueno, más clásico, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo clásico de externalidades negativas en el transporte? ¿Qué les suena? Lo que todos sufrimos todos los días. ¿Hola? ¿La congestión? Correcto, Daniel. La congestión. Es como la externalidad típica negativa de la operación de un mercado de transporte. ¿Y qué pasa? Todas estas personas que están aquí, a medida que aumentan, o sea, estoy entrando yo a usar la vía con mi carro, pues el tiempo de todos va para arriba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo interpretamos una externalidad? Es un consumo que no está siendo cobrado. Básicamente es eso. Y entonces, aquí tenemos que nosotros estamos pagando cuando estamos en congestión, cuando yo tomo la decisión de coger mi carro e irme en el carro y usar una vía, yo estoy pagando pues la cuota del carro, yo estoy pagando la gasolina, yo estoy pagando el mantenimiento, yo estoy pagando en el destino el parqueadero, yo estoy usando mi tiempo, pero yo le estoy metiendo un tiempo adicional a los demás viajeros. Eso no lo estoy pagando. ¿De acuerdo? Por eso les dejo esta frase aquí en rojito para que después la definamos bien. Es lo que les decía, yo tomo mi carro y yo estoy pagando un costo individual, por lo que les decía, pero no me están cobrando el costo marginal social. Acuérdense lo que vimos en la clase de micro, de la clase pasada. Y entonces, lo que les decía hace un momento, en transporte para producir viajes, nosotros usamos insumos. El vehículo, si vamos en vehículo, la infraestructura, la gasolina, los conductores si no vamos manejando nosotros y nuestro tiempo. Y al consumir eso, tenemos externalidades negativas típicas que son congestión. Estamos, como les decía, aumentando el tiempo de viaje de otros. Contaminación, estamos emitiendo gases, diferentes tipos de gases o diferentes tipos de partículas que tienen efectos nocivos sobre el clima y sobre la salud. Y tenemos también probabilidad de herir, matar a alguien, dependiendo obviamente de las condiciones, o incluso de crear daños económicos, que yo me estrelle contra una señal o que me estrelle contra otro, eso genera gastos. ¿De acuerdo? Para que tengan una idea, aquí la Unión Europea sí tiene muchos estudios sobre esto y vean, de 100, no sé, de 100 euros que cuestan las externalidades en transporte en la Unión Europea, vean más o menos cómo se distribuyen esos costos por tipo de externalidad. Vemos que casi este 29 y este 27, que son los heridos, muertos en la vía y la congestión, son más de la mitad de las externalidades negativas. ¿De acuerdo? Y si lo agregamos un poquito más, vean que ya hablando de transporte en general, tren, avión, barco, la inmensa mayoría es en transporte por superficie, de todas las externalidades de todos los transportes. ¿De acuerdo? Entonces vean lo importante que es este tema. Y aquí les tengo algunos datos de costos. Estos son algunos datos de costos. Aquí tenemos por diferente tipo de externalidad, de que están los colorcitos de la diapositiva pasada, tenemos automóviles, buses, estos son motos, trenes y aviones.
Y aquí hay datos con congestión y sin congestión. Y estos son céntimos de euros por pasajero kilómetro. Es decir, si yo muevo un pasajero 1 kilómetro en carro, eso me está costando aproximadamente 8 céntimos de euro. Es decir, si yo muevo un pasajero 100 kilómetros, me estaría costando más o menos 8 euros en externalidades negativas, sumándolas todas. ¿De acuerdo? Y aquí hay algo interesante para ver, que son las motocicletas. Vean la diferencia abismal de los costos, las externalidades negativas de las motos, ¿de acuerdo? Primero, por el factor de ocupación pequeño. Acuérdense que esto es por pasajero. Las motos generalmente llevan solo una persona. Entonces, las motocicletas causan, by far, por mucho, que tengan unos costos promedios por pasajero mucho más altas, porque los altos costos de la siniestralidad es bestial. Bestial. La contribución de la motocicleta a muertos y heridos en la vía es impresionante. En Colombia son el primer actor en este tema, son los principales muertos y heridos en este tema. En Bogotá es el segundo, el primero es el peatón. Y también está el ruido, la contaminación. Acuérdense que esto es por pasajero. Y no, básicamente esos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una idea de cada modo de transporte, cuántos costos adicionales está generando o está causando a la población, a la sociedad. Y lo que quiero que tengan en cuenta es que estos valores nadie los está cobrando. Son consumos. Aquí yo estoy consumiendo viajes, pero nadie está pagando por estos costos. Nadie está pagando por esta congestión. Nadie está pagando por este ruido. Nadie está pagando por esta polución del aire. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos datos de muertos y heridos en la Unión Europea por país. Entonces vean que aquí tenemos costos humanos, si hay una muerte, si hay un herido grave o si hay un herido leve, ¿de acuerdo? Pérdidas de productividad, costos médicos y costos administrativos. Esto siempre es polémico, porque imagínense que por ejemplo, mi mamá es austriaca y mi mamá muerta vale 3.200.000 de euros, pero si mi papá es de Malta, pongámoslo aquí, vean, mi papá es de Malta y mi mamá es de Luxemburgo. Mi mamá valdría muerta casi 3 veces más que mi papá. Entonces, esos son diferentes formas en que se monetizan todos estos temas, ¿de acuerdo? Y estas son las formas, al final, si yo pongo muertos, heridos, costos médicos, etcétera, esto yo puedo monetizar estos valores y de acuerdo al país puede costar más o menos. Seguramente Colombia está muy, 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 muy por debajo de todas estas cifras, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos unos efectos negativos que es de la operación del transporte que están afectando a personas que no están o que no se ven beneficiadas o que no están directamente relacionadas con ese mercado de transporte. Entonces, eso es un consumo, esa contaminación del aire. Dame un segundo, Camila. Esa contaminación del aire, esa probabilidad de accidentes, esa congestión, nadie la está pagando. Es alguien que está consumiendo eso, pero nadie la está pagando. Dime. Es que yo no entiendo, en el caso que alguien muere, no entiendo cómo es la indemnización ahí. O sea, ¿es económica? Sí, estos son euros. Estos datos que están aquí son euros, ¿vale? Esto no es una indemnización económica, no es que si a mi mamá me la mata un carro, a mí me tengan que pagar 2.900.000 euros. Esto es lo que
ese muerto le está costando a la sociedad, que es diferente al seguro. Hay metodologías más o menos complejas para cuantificar esto, ¿vale? Pero esto es, a ver si lo repito para que quede claro, es el efecto social de una persona muerta o una persona herida en plata. La pérdida para la sociedad. ¿Sí? Ah, ok, listo. Vale. Sí, vamos a ver si... Dime, Daniel. Y la pregunta que yo tengo es más o menos cómo se puede monetizar, por ejemplo, el costo del ruido, porque el ruido, pues para que tenga en serio un perjuicio, tiene que Sí, ser muy alto, digo yo. no necesariamente. Imagínate tú con un ruido chiquito, molesto todo el día, todos los días. No es que te peguen un bombazo una vez y te maten del susto. Ya voy para allá, ¿vale? Entonces, lo que les decía, las consecuencias de no tener en cuenta esos costos externos causa ineficiencias en el mercado. ¿Qué es una ineficiencia en el mercado? Pues que como nadie está cobrando la congestión, pues a mí me importa un carajo seguir congestionando o seguir contaminando. ¿Sí me explico? Si a mí no me cobran por contaminar, pues yo no voy a tener ningún incentivo, entre comillas, para dejar de contaminar. ¿Sí? ¿Y esto cómo lo podemos ver en nuestras curvitas? ¿Se acuerdan que vimos la clase de las curvitas donde un mercado en equilibrio, es decir, un mercado perfecto, se intersectan las curvas de oferta y de demanda? Entonces ahí el mercado está dispuesto a producir Q cantidades de un bien a P unidades monetarias de ese bien. Y si se acuerdan, en la demanda está intrínsecamente relacionado con la definición de utilidad marginal y la oferta con el costo marginal. Pero, ¿qué pasa con estos costos externos? ¿Cómo los podemos ver acá? Hay una nueva curva que se llama el costo marginal social, que es el costo que la sociedad está pagando para producir una unidad adicional de un bien o servicio. Entonces, porfa, muchachos, hagan el esfuerzo, acuérdense, aquí en la oferta yo tenía mis costos, ¿se acuerda? ¿Qué tenía que hacer para producir camisas? O yo no, sí, fue camisas el ejemplo de la clase pasada. Telas, máquinas, arriendo, salarios, hilos, etcétera. Pero resulta que hay unos costos externos también que yo no estoy teniendo en cuenta en mi producción. Eso lo podemos ver más fácil en viajes. Mi costo marginal en producir viajes son la cuota del bus, el mantenimiento del bus, el salario del conductor de bus, los seguros, la gasolina. Pero para yo producir un viaje en bus también estoy contaminando, también estoy ocupando espacio, también estoy causando congestión. Entonces, eso que yo estaba aquí, eso de congestión, contaminación y uso del espacio, es ese costo externo. Y entonces, lo que me costó a mí producir ese viaje en bus, más la contaminación que produce ese bus, más el trancón que produce ese bus, es el costo marginal social. Es decir, a la sociedad, a todos, nos está costando, aparte de lo que paga el operador, todos esos costos externos. Entonces, en realidad, el costo de producir ese viaje está aquí. ¿De acuerdo? Y lo que se hace, entonces, esto es súper difícil de cuantificar, muchachos. El costo marginal social es el costo marginal más el costo del productor más el costo marginal externo. Entonces, si yo quiero que los costos estén aquí en este punto, ¿vale? Yo necesito ¿qué, muchachos? Aquí tengo una pregunta de María Valeria. No la había visto.
voy a hacer un paréntesis. Lo que pregunta María Valeria de la diapositiva anterior es que los costos o los valores que estaban ahí tienen que ver con lo que el fallecido producía. En este caso no, porque son metodologías diferentes. Eso puede tenerse en cuenta para el caso de una indemnización por seguros, pero esto es otra cosa, ¿vale? Pero volviendo a este tema, si yo sé que el costo real de producir un viaje esté aquí y la demanda está aquí, ¿qué tengo que hacer, muchachos? ¿O qué les suena? O no sé si me entendieron. Ese silencio me preocupa. Pues sí, No, profe, no entendí, o sea, no entendí la pregunta. Ok, voy a devolver un segundo. Hasta aquí estamos todos claros, ¿cierto? Un mercado en equilibrio donde los costos de producir un viaje son iguales a la demanda, entonces mi mercado está en equilibrio, ¿cierto? Ahí estamos claros. Sí. Pero resulta que al yo incorporar esas externalidades, yo en realidad sé que el costo total de producir ese viaje está aquí en el punto azul y no aquí en el punto rojo. Es decir, que un viaje, producir un viaje es mucho más caro de lo que en realidad es. ¿Sí? Porque le estoy metiendo el costo de la congestión, por ejemplo. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, si yo sé que el costo está en el punto azul, pero la demanda está en el punto rojo, ustedes como gobernantes, como gerentes, ¿qué quisieran hacer? ¿Aumentar el precio de pronto? ¿Para qué? para disminuir la cantidad. ¿De qué? Pues para que llegara al equilibrio, es decir, que el costo fuera lo mismo que la demanda. Correcto. Entonces, yo lo que tengo que... Dime, ¿ibas a decir algo, Valeria? Sí, una pregunta. Esto no es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que uno paga por ciertas carreteras para ir más rápido y así evita la congestión. ¿Eso es lo que tratan de hacer o eso es otro tema? Sí, no. Digamos que, por ejemplo, tú en muchas carreteras hay carriles de alta ocupación, por ejemplo, donde tú puedes usar unos carriles si vas, no sé, más de 2 o más de 3 personas. ¿Sí? Sí. Eso está orientado a privilegiar a personas que tengan un uso de esa infraestructura más eficiente. ¿Y cómo es esa infraestructura más eficiente? Porque estoy llevando mi carro con más pasajeros. ¿Y qué pasa al llevar el carro con más pasajeros? Pues las externalidades proporcionales por pasajero se disminuyen, ¿de acuerdo? Proporcionalmente por persona, yo tengo 2 carros iguales, pero en uno van 4 personas y en uno va solo uno. El que va solo uno está siendo mucho más ineficiente porque con los mismos recursos está moviendo una cuarta parte de los viajes. ¿Sí me explico? Sí, sí, de acuerdo. Lo mismo cuando yo comparo un Transmilenio con una moto. Proporcionalmente la moto es más contaminante que el Transmilenio. Así el sentido común nos diga lo contrario. ¿Por qué? Porque en un Transmilenio van 200 personas y en una moto van 2. ¿De acuerdo? Entonces, por pasajeros movilizados es más eficiente el Transmilenio. En números brutos, pues obviamente un Transmilenio quema y contamina mucho más que una moto, pero esto es por la actividad que estoy realizando. Camila me pregunta que me salí de contexto. Si me das contexto, Camila, te lo agradezco. Ah, no, profe, con lo que preguntaba, creo que Valeria, lo de las carreteras que uno pagaba para ir más rápido, eso sería más bien costo-oportunidad, más no marginal. O, no, o bueno, no sé, como
pago pues un monto de dinero para no gastar mi tiempo. O Claro, bueno, no sé si sea así. pero eso ya depende, ¿te acuerdas? Es de la disponibilidad a pagar. ¿Te acuerdas que cuando una persona tiene mucho de un bien, por ejemplo, cuando una persona tiene mucho dinero, valora mucho más su tiempo versus una persona que tiene muy poquito dinero, pues valora más su dinero que el tiempo? ¿Sí me explico? Sí, pero Eso depende mucho de otras características. Yo aquí estoy, esto es solo una introducción, esto se ve en detalle en la materia de economía de transporte, pero quiero que ustedes se vayan con una noción general de todo esto, ¿vale? Entonces, volviendo a esta diapositiva, lo que yo quiero hacer para meter mis costos externos, yo quiero es correr mi demanda, es decir, pasar de Q asterisco a Q prima, ¿sí? Correr mi demanda para internalizar esos costos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Subir mi precio y bajar mis cantidades. Y así yo ya estaría en este punto, donde aquí sí estaría internalizando los costos sociales de esa actividad. Vamos a ver ejemplos, no se preocupen. Entonces yo lo que hago es, ese costo externo lo meto dentro de lo que le estoy cobrando ese consumo, le estoy cobrando al que contamina, le estoy cobrando al que congestiona, ¿vale? Para así racionalizar esos consumos. ¿De acuerdo? Entonces, la externalidad, ¿cómo las hacemos? ¿Cómo las medimos? ¿De acuerdo? Y esto es súper complejo porque yo estoy causándole un daño a una persona que no tiene nada que ver con mi negocio. ¿De acuerdo? Y entonces lo que se tiende a hacer es, primero, los proyectos tienen muchas cosas y hay unos que son más fáciles, otros más difíciles de cuantificar esas externalidades. Entonces, yo primero identifico qué externalidades podría tener mi proyecto, cómo los cuantifico, que también puede ser muy complejo, y cómo los internalizo, que casi siempre políticamente es inviable. Porque es muy difícil venderle a un político cobrar la congestión, por ejemplo. ¿Y qué tipos de externalidades tenemos? Pues tenemos costos sobre costos de infraestructura, costos de escasez, que esto es súper importante y casi nadie lo tiene en cuenta. Imagínense todo el beneficio que perdimos con estas discusiones del metro. Llevamos 50 años discutiendo metro y esos costos de no hacer nada en muchas ocasiones pueden ser mucho más altos que de haber hecho algo. Así sea regular. Imagínense, es que a ustedes no les tocó. Ustedes son muy jóvenes. Pero imagínense cómo sería la ciudad sin Transmilenio. ¿Sería mejor? ¿Sería peor? No sé si alguien tiene alguna historia de cómo era Bogotá sin Transmilenio. Se los dejo ahí para que piensen. Más tipos de externalidades. Costos a los usuarios, costos de los muertos, contaminación, ruido, cambio climático, costos ecológicos de ocupar más suelo, del paisaje y todo esto, ¿vale? Y por aquí vamos con la pregunta de cómo valoramos la externalidad. El ruido, que no me acuerdo si fue José o Daniel el que me preguntaba. Pero también hay otra pregunta válida. ¿Es posible cuantificar la externalidad? ¿Y eso vale la pena? ¿Vale plata? ¿Tiene un valor teórico? ¿Tiene un valor práctico? Es complejo, es bastante complejo. Aquí hay algunos métodos. Si ahora José o Daniel, José, que tenían la pregunta del ruido, si me la vuelven a hacer, porfa, que no me acuerdo muy bien. Yo, profe, que sí, que cómo se monetizaba los costos por el ruido. Esa era mi Ok. pregunta. Esto generalmente se puede hacer con encuestas y es una metodología que no vamos a ver en el curso, pero se llama preferencias declaradas o reveladas y es
básicamente lo que queremos saber es cuánto estaría usted dispuesto a pagar por no tener el ruido. Pero también pueden hacerse estudios que son aún más complejos de el efecto que el ruido tiene sobre la salud mental o física de una persona. Y por supuesto, eso es a largo plazo. Es lo mismo que la contaminación. Una mala calidad del aire ya se sabe que causa efectos adversos o enfermedades respiratorias a las personas más vulnerables como los niños y los ancianos. Entonces, esos efectos en salud pues tienen unos costos asociados a falta de productividad, a costos hospitalarios, calidad de vida. Entonces, es complicado medir. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, el entorno natural. ¿Cuánto valoran ustedes o cuánto estarían dispuestos a pagar por tener una buena vista del apartamento? Y eso incluso lo podemos ver. Yo no sé si ustedes saben, pero si van a comprar un apartamento, al menos aquí en Bogotá, entre más alto sea el piso, más vale el apartamento. Exactamente el mismo apartamento. El del primer piso vale menos, el del segundo un poquito más, el del tercero un poquito más y así sucesivamente. ¿Vale? Eso tiene que ver mucho, pues, ¿no? con todas estas cosas, de luz, aire, ruido, vista, etc. Es difícil de cuantificar, ¿cierto? Y además cambio climático. Colombia es un contribuidor, mejor dicho, nosotros contribuimos muy poquito en la emisión de gases de efecto invernadero. Todos los CO2 equivalentes, Colombia emite, creo que no llega ni al 1% mundial, pero Colombia sí sufre en gran medida los efectos negativos del cambio climático. Acabamos de ver Providencia, San Andrés, inundaciones, clima loco, y entonces a pesar de que nosotros no estamos causando el problema, sí lo estamos sufriendo, ¿vale? Entonces veamos un ejemplo. La congestión. Entonces, ¿qué es la congestión? Costos adicionales porque las vías están llenas en ciertos momentos. Obviamente, si nos vamos a las 3 de la mañana, pues es muy posible que no haya congestión. Si seguimos con esta selección Colombia tan mala, pues seguramente no va a haber esos desfiles de maicena y todo eso. ¿Listo? Y ese costo está compuesto por una parte interna. Acuérdense, gasolina, mi tiempo, el mantenimiento del carro, el uso de la infraestructura y otra parte externa, que es la externalidad. Entonces, ¿qué efectos tiene esa externalidad conocida como la congestión? Un mayor aumento o un aumento en los tiempos de viaje. Estoy más tiempo en mi carro, lo estoy usando más, lo estoy desgastando más, estoy gastando más gasolina. La gente que va en el bus al lado también está más tiempo en el bus. Y además, mis tiempos de llegada al destino pues se me enloquecen porque con esos trancones yo no sé si voy a llegar a tiempo o con cuánto tiempo tengo que salir antes, y esto es súper importante en todo el tema de transporte de mercancías. ¿Vale? Entonces, ¿yo cómo lo puedo medir? ¿Se acuerdan de las curvas flujo-velocidad del BQ? En realidad sería QV. Esto es útil para eso. Entonces tenemos esos incrementos en el tiempo de viaje. Yo sé cuánto vale el valor de mi tiempo. ¿Se acuerdan el valor subjetivo del tiempo? Y yo sé cuántas personas hay ahí. Aquí yo le podría dar un valor en pesos a la congestión. Lo importante es calcular bien esta vaina. Para eso hay muchos ejercicios. Lo último que tenemos es esto, que vean que esto es con estudios que hemos hecho en Bogotá con preferencias declaradas y reveladas. Estos son pesos y minutos. Vean que esto es básicamente estrato 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Y entonces vean que dependiendo si la persona está ocupada, es decir, si es estudiante o es trabajador, valora diferente su tiempo que las que no lo están. Y las personas
que van en transporte privado valoran aún más su tiempo que las personas que usan transporte público. Podría ser, no me atrevería a asegurarlo, que yo me compro un carro porque valoro mucho mi tiempo, entonces el costo de ese carro al final me compensa lo que yo valoro mi tiempo, pero obviamente es una decisión que tiene muchas más aristas para atreverme a decir que es un efecto causal y directo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? Hola. Sí, Pregúntame, Andrea. Dije preguntas y tú me dijiste sí. sí, lo que pasa es que cuando dijimos lo de las curvas, Flujo de de que pues, mora. el costo, no, Sí. de que el costo marginal pues Ah, iba a aumentar el costo, tú dijiste que habría que aumentar el precio y disminuir el Q, que era pues la cantidad. Pero sí. mi duda también es otra manera de modificarla, no sería, digamos que disminuyendo el precio, por decirlo así, o sea, aumentando la cantidad y disminuyendo el precio. Por ejemplo, el Transmilenio cuando retiran sillas y pues hay más capacidad de gente de pie, pues digamos que el mismo bus transporta más gente, entonces de esa manera pues habría más cantidad, ¿no? Más cantidad de usuarios de Transmilenio, dices. Sí, exacto, más cantidad y pues el costo de transportar el bus sería el mismo, pero transportaría más gente, entonces de Claro, cierta manera como que sí cubriría ese costo marginal, ¿no? sí, de acuerdo, pero tienes razón, pero estás viendo media, media foto. Tendrías que ver la foto entera. Y es esos nuevos pasajeros de Transmilenio en que viajaban antes. ¿Sí me entiendes? Entonces habría que ver, por ejemplo, si esos nuevos usuarios de Transmilenio, imagínate que antes viajabas en bici, puede que esos nuevos, estoy hablando hipotéticamente, esos nuevos viajeros que antes viajaban en bici, que tenían beneficios por mayor actividad física, etcétera, ahora están llenando más el Transmilenio y le están causando una mayor incomodidad a los usuarios tradicionales de Transmilenio. ¿Sí me explico? O esos usuarios de Transmilenio antes viajaban en carro y ahora se van en Transmilenio, pero entonces puedo tener una cosa buena que es esos usuarios de carro que contaminaban y ocupaban el espacio ya van en Transmilenio, pero también pueden estar generando un efecto negativo por mayor hacinamiento en Transmilenio. Entonces cada escenario es bastante relativo. ¿Sí me expliqué? Sí, 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 o sea, es más como de cómo se vea, porque es que yo lo pensaba más era en el sentido de que no aumentaban las cantidades de viajes, sino que, por ejemplo, si la capacidad de dos buses se pudiera transportar en solo uno, pues sí sería mucho más barato el movilizar solo un bus. Claro. Y por eso es que ahora tienes toda la razón. En la nueva, no sé, hace relativamente poco que trajeron nuevos buses de Transmilenio, trajeron muchos más buses biarticulados, porque son más eficientes desde ese punto de vista. Lo que pasa es que ahí entran de nuevo. Cada decisión tiene cosas buenas y cosas malas. Esos nuevos biarticulados por persona son más baratos de operar, pero, por ejemplo, las frecuencias puede que aumenten. ¿Sí me explico? O que toque, como tocó, hacer obra en las estaciones, porque las estaciones, no todas las estaciones estaban adecuadas para buses biarticulados. Entonces eso puede tener costos adicionales. También podría ser, o sea, otro costo podría ser como el daño a las vías, ¿no? Que se supone que el biarticulado pesa más, entonces, Podría, exacto, también podría ser que el pavimento en su momento, que ya está bien vuelto nada, no soporte o soporte aún menos tiempo eso, entonces toca meterle más plata a rehabilitar esas vías para este nuevo tipo de vehículo. Entonces, fíjate que todo eso tiene costos y beneficios. Hay que ver cómo estamos jugando con todos estos temas. ¿Sí? Luis Ángel, una sí, pregunta respecto a eso. Dime, José. Digamos, uno puede hacer que los costos marginales sean negativos como medida de No te, espera que incentivación, se me fue. ¿Uno puede hacer que qué? que los costos marginales sean negativos como medida de incentivar cierto transporte.
No, el costo Patrón. marginal negativo no va. Lo que puedes hacer es que cuando yo estoy en esta figura específicamente, mira que lo que estamos haciendo es básicamente subir el precio y al subir el precio, pues automáticamente disminuye la demanda. Lo que tú haces o lo que generalmente se hace es subir el precio de viajar, pero ojo que depende de qué tipo de viaje. Tú no, porque viajar per se no es malo. Tú no le puedes cobrar un peaje a los peatones. O sea, ¿cuál es el objetivo de la política? ¿Sí me entiendes? ¿Cuál es la externalidad que están causando los peatones? Un segundo, por favor. Perdón, ya estoy otra vez con ustedes. Entonces, lo que creo que tal vez me faltó contarles es piensen la filosofía que está detrás de esto. Yo lo que quiero hacer es internalizar los costos negativos de una actividad, en este caso de transporte. ¿Cuáles son esos costos negativos? Por ejemplo, de nuevo, la congestión y la contaminación. No tendría sentido ponerle un peaje a los peatones o a los ciclistas porque no están generando costos negativos, externalidades negativas. ¿Quiénes son los que más externalidades negativas generan, como vimos en la diapositiva de la Unión Europea? Pues generalmente el transporte particular, porque son muy ineficientes en consumo de combustible, en movilizar pasajeros, en uso del espacio, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, esas externalidades que están generando esas personas, las queremos internalizar. En Bogotá, por ejemplo, se ha caído, si no estoy mal, 3 veces el cobro por congestión en el concejo de la ciudad. Y no sé si se acuerdan que hace como 2 años también se cayó en el concejo el cobro por la sobretasa a los parqueaderos. Esto es interesante porque hasta donde tengo entendido, la razón de que eso se cayera en el concejo es que el concejo le dice a la alcaldía, oiga, no puedo cobrarles eso a las personas porque el transporte público de Bogotá es muy malo. Y el argumento de acá, del lado de la ciudad es, pero es que precisamente necesito ese dinero para mejorar la calidad del transporte público. Entonces es un círculo vicioso que no puedo cobrar los costos externos porque el transporte público es malo y el transporte público es malo porque no tengo suficiente dinero para mejorarlo. No sé si me extendí mucho, muchachos, en ese carretazo. José, ¿te quedó claro? Sí, profe, mucho más claro. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Entonces, muchachos, vamos a hacer un quiz individual para que ahí se hablen por el grupo de WhatsApp del chat. Y por aquí está Nicolás y Cristian que van a dejar en un ratico el quiz, el link para que suban una hojita en Sicua. Entonces les voy a contar de qué es, ¿vale? Cada uno de ustedes debe decidir si va a hacer un viaje de A a B. ¿De acuerdo? Cada persona tiene un beneficio fijo asociado a hacer el viaje. Es decir, es un beneficio fijo por persona. Y la ruta de A a B tiene esta función. 10 más Q, pero Q depende de la cantidad de viajes que hagan las personas o de la cantidad de viajeros que decidan hacer ese viaje. El valor del tiempo es 100 pesos el minuto. Y lo que queremos ver es que cada uno de ustedes maximice el beneficio. ¿Y cómo calculamos este beneficio?
con esta formulita muy sencilla, que es el beneficio por viaje, que es fijo, menos el costo de tiempo de viaje que viene dado por mi función. Y adicionalmente, si la persona decide no viajar, pues el beneficio será 0. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta de acá, muchachos? Supongo que eso es un no. Daniel, La cantidad de viajes. ya voy para allá. ¿Tienes algo? Vale. Pero esto está claro. Hasta ahí yo creo que sí. Bien. Entonces, estos son los números, Daniel. Mira. Tengo 20 personas. La persona 1 tiene un beneficio fijo de 4,600 pesos. La persona 16 tiene un beneficio fijo de 3,100 pesos. ¿Sí? Si solo va una persona, acuérdense de la figura de si solo va una persona, fíjense en estos datos de aquí arriba. Si solo viaja una persona, Daniel, ayúdame tú. ¿Cuál es el tiempo de viaje de esa persona? 11 minutos, ¿cierto? 11. Y entonces, ¿cuál sería el costo de esa persona? 1,100 pesos, ¿Cómo lo sacaste? multiplicándolo por el valor del tiempo. Correcto. Entonces, si nos vamos a la tablita, el costo individual de esa persona es 1,100, ¿cierto? Porque solo viajó el individuo 1. Si me sigues, Daniel, no me cierres el micrófono que me va a quedar contigo. Sí, bien. ¿Sí? Esa persona 1, póngale 1 igual a Daniel, 2 igual a Camila, 3 igual a Sofía. ¿Sí? Son personas fijas identificadas. El individuo 1, Daniel, tiene un beneficio individual de 4,600. El individuo 2, Sofía, tiene un beneficio individual fijo de 4,500. ¿De acuerdo? Daniel, si solo viajas tú, ¿cuál es tu beneficio neto? ¿Cuál es este? Pues la resta de 4,600 era Sí, menos 1,100, correcto, 3,500. correcto. Ese sería el beneficio de la sociedad si solamente Daniel viaja. ¿Está claro? ¿Preguntas ahí, muchachos? No, hasta ahí no. Bien, muy bien, gracias, Camila. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerles es, ¿cuántas personas deberían viajar en equilibrio? ¿Y qué es el equilibrio en este caso? Que el beneficio, es decir, que esto sea mayor que esto. Cuando ya hay una persona que viaja y ya el beneficio, es decir, la parte izquierda, es menor que el costo, ¿qué pasa? Ahí, ¿se acuerdan, muchachos? Si el beneficio de bajarme cuesta, si el beneficio por viajar es menor que lo que me cuesta, ¿qué pasa con esa persona? ¿Hace o no hace el viaje? No lo hace. No lo hace. Muy bien, José. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta aquí es, para que se pongan ya a hacerlo, tenemos 20 minutos, es ¿cuántas personas deberían viajar en equilibrio? Y de nuevo, el equilibrio es que el beneficio al menos sea mayor o igual que el